Bienvenidas y bienvenidos a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar del amparo en revisión 98/2020, que es una sentencia que nos va a permitir comprender un tema alrededor del alcance del llamado fuero de guerra o fuero castrense o ámbito de jurisdicción militar. Es un tema que ha ocupado la atención del Tribunal Constitucional de México y también de cortes internacionales. Ha habido algunos casos en donde, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como nos lo van a platicar nuestros invitados, pues también se ha tenido que pronunciar sobre estos temas del fuero militar. Para entender el alcance y contenidos de esta sentencia, le doy la bienvenida al programa a Alfredo Narváez. Alfredo, qué gusto recibirte en tu programa, ya lo dijo la Corte. Muy bienvenido. Muchas gracias, Miguel. Encantado de estar aquí. Qué amable. Y también le doy la bienvenida a Erika Zárate. Erika, un gusto saludarte y recibirte en tu programa, ya lo dijo la Corte. Gracias. Oye, y te pido, Erika, pues vamos contigo, si te parece bien. Este es un amparo en revisión que evidentemente, como todos los de su género, tiene un contexto fáctico, tiene unos hechos que permiten que la Suprema Corte pues entre al análisis de lo sucedido y responda a una serie de planteamientos técnico-jurídicos. Yo te quiero pedir, Erika, que fueras tan amable de suministrarnos los datos de ese contexto fáctico. ¿Qué fue lo que sucedió y cómo llega el caso a conocimiento de nuestra Suprema Corte? Si fueras tan amable, Erika, por favor. Sí, claro. En este asunto, el quejoso es una persona que tiene un cargo en la Armada de México y lo que sucedió fue que lo encomendaron al reclutamiento de personal civil para la Armada de México y lo asignado a un hospital. Cuando suceden los hechos que generan el acto reclamado, esta persona conoce a una civil que va a entrar, que es una mujer, y que al no pasar el examen médico, él se acerca y le ofrece ayudarla a ingresar o a pasar este examen a cambio de un favor sexual. Esto lleva a que él vaya a la Comisión de Honor y se haga un procedimiento administrativo donde se emite una resolución donde es dado de baja a él por este acto. Posteriormente, él hace todo el camino procesal que corresponde para que llegara al juicio de amparo. Ya en el juicio de amparo llega a la Corte. ¿Por qué? Porque hay un tema de constitucionalidad, que es un artículo que se analiza en la sentencia, en donde se dice que la competencia para que resolver este tipo de cuestiones administrativas de sanciones corresponde efectivamente a la instancia militar. Y entonces el análisis de ese artículo, su constitucionalidad, es el tema de la sentencia de este amparo en revisión resuelto por la segunda sala. Muy bien, muchísimas gracias, Erika. Oye, Alfredo, a ver, nada más para tener claro esto, ¿podemos pensar a la luz de lo que Erika nos acaba de plantear con gran claridad y a la luz también de lo que consta en el expediente, que las actividades que se le imputan a esta persona que formaba parte de la Armada de México están acreditadas, ¿verdad? Es decir, vamos a ver el tema técnico jurídico del procedimiento y todo, pero podemos pensar que sí se presentaron los hechos que son objeto del trámite administrativo. Híjole, no podemos, no podemos asegurar con certeza, sí, que los temas de si efectivamente él cometió la conducta de acoso sexual en perjuicio de esta ciudadana, eso no lo podemos determinar porque también fue objeto de su juicio de amparo. A la hora de impugnar, él impugna en su juicio de amparo ante el juez de distrito muy diversos actos. O sea, impugna desde luego el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Armada de México, pero también impugna todo el procedimiento y hace valer una serie de argumentos respecto del procedimiento seguido
ante las Fuerzas Armadas, y ahí hace valer muchos argumentos de legalidad respecto de las pruebas utilizadas, respecto de su garantía de audiencia, si se respetó o no por el Consejo de Honor Superior de la Armada de México, pero como tú sabes, la Suprema Corte tiene competencia originaria, ¿sí?, para resolver las cuestiones de constitucionalidad de la ley. Entonces, lo que sucede es que él impugna en juicio de amparo todos estos actos, ¿sí?, cuando obtiene una resolución que no le es favorable, ¿sí?, porque el juez de distrito originalmente sobresee por todos los actos impugnados, él interpone un recurso de revisión, que es la segunda instancia del juicio de amparo, ¿sí?, y esto llega a un tribunal colegiado de circuito. Pero el tribunal colegiado de circuito lo primero que hace es revocar los sobreseimientos porque estaban indebidamente considerados, y luego detecta que hay que pronunciarse sobre la constitucionalidad de la ley de la Armada de México. Entonces, lo que procede en estos asuntos es que el tribunal colegiado envía el asunto a la Suprema Corte, que es la que tiene la competencia originaria para dilucidar esta cuestión, y ya que la Corte determine si es constitucional o no la norma, ya podría el colegiado abordar el resto de los planteamientos de legalidad. Pero sí, para no hacerla larga, él impugna no solo la constitucionalidad de la ley, sino también él dice, yo no la acosé, pero esta cuestión es una cuestión de legalidad que debe determinar el tribunal colegiado. Correcto. Preguntaba esto porque, en efecto, la sentencia desarrolla un argumento con base en el cual se le sigue por estas presuntas conductas, lo dejamos en estos términos de presuntas porque no quedan finalmente acreditadas, una falta administrativa. Y esto es importante porque evidentemente la materia misma del acoso sexual puede tener esta vertiente, pero puede tener una vertiente también delictiva, es decir, propiamente penal. Eh, hay una diferencia ahí, Erika, que tal vez te pido que nos ayudes a entender. Es en el contexto del procedimiento que luego, como dice Alfredo, y tú misma nos lo comentaste, da lugar al planteamiento del amparo, es un procedimiento por una falta administrativa. ¿En qué sentido la sentencia hace esta distinción entre delitos y faltas, o si lo podemos ver como un conjunto de materias a la luz de nuestro régimen constitucional, específicamente el artículo 13 de nuestra Carta Magna? Erika, por favor. Sí, claro, la sentencia propiamente no se ocupa de hacer estas distinciones porque, como bien lo explica Alfredo, la Corte solo tiene una competencia de tema constitucional, entonces se enfoca a hablar de esta situación. Claro que sí, la sentencia hace una referencia al ámbito penal. ¿Por qué? Porque en el primer ámbito en donde se ha pronunciado la Corte Mexicana a raíz de una sentencia de la Corte Interamericana sobre la jurisdicción militar, han sido casos precisamente de tipo penal, no de este tipo de delitos. Y obviamente, pues sabemos que no se infringen el no bis idem si a una persona por un mismo hecho se le sanciona en diversas ramas, como puede ser la administrativa y la penal. No solo en este caso, en muchos otros casos sucede en las cuestiones de servidores públicos. Son naturalezas diversas, y pues si él fuese también denunciado, esta persona, suponiendo por los mismos hechos en la jurisdicción militar, pues probablemente se presentaría el mismo problema de lo que resuelve esta sentencia, determinar si el hecho de que esté involucrado un civil también va a dar lugar a que eso lo pueda juzgar la justicia castrense, o tiene que ser un juzgado de materia común. Entonces, sí es importante la distinción, pero también es importante recordar que no hay ningún problema constitucional en que a una persona se le sancione en vías distintas por hechos originados en la misma hecho o día respecto a ambos procesos.
Correcto. Oye, y en este sentido, Alfredo, Erika nos está recordando algo muy importante. Obviamente tenemos ese gran antecedente que pues tanto nos gusta citar y que yo creo que de alguna u otra manera es un caso líder en el sistema interamericano, que es el caso Rosendo Radilla Pacheco. Ahí hubo una primera llamada de atención al Estado mexicano. Me parece que hubo un primer señalamiento en el sentido de decir, oigan, cuidado con lo que están haciendo en cuanto al alcance. Y ahí sí, lo que dice Erika tiene mucho sentido, de propiamente procesos penales. Pero aquí se extiende y queda claro, Alfredo, te pregunto, en los términos que la propia Erika está planteando, que el criterio de limitación de fuero de guerra aplica para faltas administrativas y para procedimientos estrictamente penales, como lo señalaba muy bien Radilla. ¿Qué impresión te genera este asunto? Bueno, creo que ahí está el quid. Si uno quiere resumir este asunto, creo que básicamente se reduce a determinar si Radilla es aplicable a la jurisdicción disciplinaria castrense no penal, ¿no? La sentencia dice, está muy claro que en penal no se puede, ¿no? Y este asunto, lo que tenemos que, dice la Corte, lo que tenemos que dilucidar es si el artículo 13, la prohibición expresa del artículo 13 para que las autoridades militares, ¿sí?, sigan procedimientos a los miembros de las instituciones armadas, aplica también por faltas que afecten a civiles. Y entonces creo que aquí la sentencia hace un análisis primero pues puramente constitucional de qué significa el artículo 13, ¿no? Para ver si evidentemente la redacción habla de delitos, pero ¿a qué se refiere cuando dice delitos o faltas? ¿Sí? Y entonces pues ahí hace un ejercicio interpretativo del artículo 13 de la Constitución, la Corte, para llegar a la conclusión de que la prohibición aplica a ambas vertientes del fuero de guerra, ¿sí?, tanto la penal como la no penal, y por tanto está prohibido que la Marina juzgue en procedimientos disciplinarios, consejos de honor, ¿sí?, a los marinos que, cuyas conductas afecten a un civil, ¿no? Oye, hay en la sentencia una revisión histórica también de este artículo 13 y el antecedente de la Constitución de 1857, pero te quiero preguntar lo siguiente, Alfredo. En esto que decías, la palabra faltas, es decir, evidentemente el artículo 13 cuando menciona delitos, bueno, pues ahí no creo que se genere ninguna duda. La palabra faltas nos permitiría encuadrar, por tanto, todo eso que llamamos derecho administrativo sancionador. Esa sería la interpretación correcta, porque digo, faltas, pues de repente a la luz de la doctrina jurídica contemporánea quizá no quede tan claro, quizá no sea tan cuidadoso el uso del término, pero ¿podría entenderse en este sentido? Sí, creo que así lo concluye la segunda sala. Vamos, si nos vamos puramente a la interpretación gramatical, ¿sí?, vemos que el artículo dice delitos o faltas. Ajá. Pero también el análisis de la sentencia de esta parte no es solamente un análisis gramatical. O sea, la Corte se mete a ver primero cuál es el propósito, ¿sí? Bueno, después de la redacción, ¿cuál es el propósito de incluir esta redacción? Y por eso hace esta redacción histórica, esta análisis de, a ver, ¿qué decía antes en la Constitución de 57? ¿Qué dice ahora? ¿Sí? ¿Por qué lo dice ahora? Tenemos que recordar también que este artículo es de los pocos artículos de la Constitución de 1917 que conservan su redacción original. Ajá. Oye, y hasta el número, ¿verdad? También es el 13, ¿verdad? Es el 13. Sí. Entonces, aquí se dice en la sentencia, es particularmente importante
ver cuál era el propósito del constituyente, ¿sí? Pero también una salvedad que hace la Corte, ¿sí? Quizá para que no se le considere de originalista, ¿sí? En el sentido de, la Corte dice, a ver, esto es importante, ¿sí? Porque es un artículo que no ha cambiado, pero además, o sea, no solo nos vamos a ver que no haya cambiado y entonces significa eso, sino también ver que este artículo, la constitucionalidad o convencionalidad, más bien, perdón, la convencionalidad de este artículo también se ha puesto en duda en todos estos asuntos que estamos mencionando, en Radilla y en todos los que siguieron. Y entonces la Corte dijo, la Corte Interamericana dijo en ese momento, México, tu problema no es el 13, sino cómo has implementado el artículo 13 en el Código de Justicia Militar, en esos asuntos. Entonces también, por eso la Corte no se limita a qué dice, ¿sí? Sino cómo está concatenado esto con los precedentes o con la sistemática de la Constitución. Y incluso si nosotros analizamos a ver qué es un delito, ¿sí? La dicotomía entre delitos y faltas se reproduce en toda la normativa castrense. O sea que cuando uno está hablando de faltas a la disciplina militar, se entiende que se refiere a conductas que no son, ¿sí?, delitos. Es un poco definir algo por lo que no es, que así está lleno muchas veces la teoría del derecho de cómo categorizamos algo. Bueno, aquí sí se consideró faltas, es todo aquello que involucre sanciones a la disciplina castrense, pero que no son penales. Y entonces son las que no están en el Código de Justicia Militar, básicamente. Correcto. Oye, decía yo que es el mismo artículo 3, el mismo número respecto a la Constitución de 1857, que también la sentencia nos ayuda a recordarlo. Erika, déjame plantearte esto. Ahorita Alfredo nos acaba de recordar una parte muy relevante metodológicamente hablando de la sentencia, que es cuando la Corte va desarrollando diversos métodos de interpretación. Evidentemente, ya el propio Alfredo lo explicó, el método literal o gramatical para efectos de esta mención expresa el artículo 13, delitos o faltas, etcétera, pero también hay una reflexión en la sentencia sobre la razón de ser del fuero militar. Y te quiero preguntar sobre esto, Erika, porque alguien que esté viendo el programa tal vez dice, a ver, déjame entender bien. La persona que recurre, en este caso recurrente, contra de la sentencia de amparo que originalmente sobresee, pues era marino. Le están imputando una actuación que desarrolló porque se lo habían encargado en el trato con esta mujer que tenía ganas de entrar en la propia Fuerza Armada, etcétera. Pues alguien podría decir, Erika, oye, ¿por qué no le van a poder aplicar la sanción administrativa? ¿Cuál es la razón de ser de esta acotación que en su gramática expresa el artículo 13, ya lo dijo Alfredo, pero esta aproximación más bien teleológica, el propósito u objetivo de la norma? Erika, por favor. Sí, pues una aclaración, la interpretación de la Corte no significa que no van a poder sancionar a la persona, a este marino que es el quejoso. No, la situación es la siguiente y la sentencia es muy clara en decirlo. Después de hacer toda esta explicación que ha hecho Alfredo de toda esta situación histórica del artículo 13 y su significado, pues también nos recuerda muy bien la sentencia y muy claramente lo dice en un párrafo que este artículo 13, como todos los artículos constitucionales, no se pueden interpretar solamente en su texto solos, se tienen que interpretar a la luz de los derechos humanos, porque así debe ser. O sea, todos los artículos tienen que tener esa finalidad de proteger los derechos humanos. Entonces, cuando hacen esa interpretación, entra muy bien la situación ya de Radilla, porque la situación del caso de Radilla de la Corte Interamericana, como bien lo dice Alfredo, no es que exista el artículo 13, sino cómo lo has implementado, y esta implementación ha
cometido un error Estado mexicano, que es has dejado a las víctimas civiles fuera, porque está muy bien que tú tengas una jurisdicción militar, que quieras proteger la disciplina que puede decirse que son regímenes de excepción porque cumplen con funciones de seguridad nacional, pero cuando está dentro de una problemática de la índole penal, era ese caso, una víctima que es civil, esa víctima no se va a poder defender. Entonces lo dice muy bien la Corte Interamericana en un párrafo en donde dice: debemos tener en cuenta que la competencia de una autoridad para juzgar no solamente es al que va a juzgar, también abarca a la otra persona que es víctima y la has dejado de fuera. Entonces esa es algo muy importante. Entonces esta sentencia no quiere decir que el hecho de que no vaya a ser la jurisdicción militar la que resuelva, que se va a dejar a una persona sin sancionar. No, como está inmiscuida o la persona víctima de esta situación presuntamente de responsabilidad administrativa es una persona que no pertenece al ámbito castrense, debes tomar en cuenta a esa situación, que era la discusión, me atrevo a decir, histórica que se tenía en México, porque sí se había hecho este planteamiento históricamente: ¿qué pasa con ese fuero militar? ¿Les da privilegios o no? ¿O qué es lo que sucede? Y siempre se resolvía con una cuestión que era apelar a si se trataba de algo que solamente se trataba de la disciplina militar. Y entonces pues se volvía un argumento, desde mi opinión, circular, porque obviamente todo lo que hace una persona que es militar o marino en este ámbito castrense, pues evidentemente siempre va a estar relacionada con su disciplina militar. Entonces eso nos llevaba a que finalmente se acababa diciendo, como es del ámbito militar, pues que sean los militares. Pero me parece que la sentencia de la Corte Interamericana, y como bien destaca esta sentencia de la segunda sala, ya lo importante no es solo considerar si la falta es del ámbito castrense o tiene que ver con su disciplina, sino que sea una persona civil la que fue la afectada por esa falta. Entonces yo creo que ese es el gran salto que da primero la sentencia de la Corte Interamericana, que retoma la Corte Mexicana en asuntos del ámbito penal, y que ahora la segunda sala retoma de muy buena manera para decir: sí, efectivamente, el problema es cuando está un civil ahí. Entonces ahí siempre tendría que ser una autoridad del orden civil. Creo que eso es lo que tenemos que tener claro, y que eso no deja de lado que esta persona va a ser sancionada. Eso, no es, qué bueno que lo precisas, Erika, porque este sí es un mensaje importante y nadie debería de dudar de él. Lo dijiste muy claramente. Esto no es, por supuesto, un tema que permita, fomente, aliente la impunidad. No, no es un tema de impunidad, no es un tema de que no se castigue. La pregunta es: ¿cuál es el órgano competente? ¿Bajo qué reglas se tiene que llevar a cabo el procedimiento que corresponda en su caso y la determinación a la que se tenga que llegar? Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar con la plática con nuestros invitados alrededor de este amparo en revisión, el 98/2020, y los alcances, ya lo ven ustedes, de lo que se puede hacer tanto en materia de delitos como específicamente en materia de faltas administrativas en el ámbito de la jurisdicción castrense. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este su programa, ya lo dijo la Corte, para continuar en la conversación con nuestros invitados alrededor de este importante pronunciamiento de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 98/2020. Y quiero regresar contigo, Alfredo, para preguntarte sobre un aspecto de la sentencia que Erika mencionaba y que me parece que también toca el corazón mismo, la columna vertebral del razonamiento de la segunda sala, cuando se aborda la temática de los derechos humanos. Es decir, Erika lo mencionaba con mucha claridad. El artículo 13
que se refiere a una cuestión aparentemente procesal o aparentemente competencial o de límites competenciales, tiene que ser interpretado a la luz de los derechos humanos por un conjunto de mandatos que están en la propia Constitución, el artículo primero y otros. Ayúdanos a entender esta parte de la sentencia, Alfredo, si fueras tan amable. Muy bien. Lo, que, lo que dice la Corte en esta parte es básicamente que, como dice el viejo adagio, ningún ser humano es una isla o ningún hombre es una isla. Bueno, un poco así con las normas jurídicas. Si tú interpretas una norma aislada sin ver cómo interactúan sus consecuencias con otras normas que también tienen el mismo rango y están en el mismo orden jurídico, pues puedes acabar lesionando derechos, básicamente. Entonces, por disposición constitucional, como bien dices, las normas de atribución competencial, ¿sí?, también tienen que interpretarse sistemáticamente con el resto de normas que forman parte de la Constitución y yo diría ahora del bloque, ¿sí? Entonces, nosotros no podemos ver ese artículo 13 solo aislado, dice la Corte, tenemos que verlo en su relación con las garantías judiciales, por ejemplo. Y entonces ahí la Corte se mete un poco a analizar, a ver, ¿qué implica, ¿sí?, una garantía judicial? Y habla de debido proceso, por ejemplo, habla de juez competente, y ver cómo para llegar a una interpretación adecuada, ¿sí?, del artículo 13, ¿sí?, el significado que la Corte desprende de ese artículo tiene que ser funcional a lo que dicen esos otros artículos, a preservar el debido proceso, a preservar el derecho que tiene todo un inculpado o, como dijo Erika, una víctima, ¿sí?, a que el procedimiento se haga ante tribunal competente. Y entonces, solamente si uno lo hace así, va a tener una resolución, ¿sí?, que sea conforme con la Constitución. Ahí hace pues un poquito una exploración de cómo interactúa el debido proceso, ¿sí?, con la jurisdicción militar, y cómo, si tú consideraras lo contrario, ¿sí?, cómo esto sería más restrictivo a esos derechos, ¿sí?, que están en la Constitución. Y entonces, pues, llega a esa conclusión de que solo puede ser ese significado, ¿sí?, que es funcional o sistemático a las demás disposiciones de derechos humanos. Entonces tenemos ahí garantías judiciales, tenemos debido proceso, que se analiza evidentemente en la sentencia, y yo te quiero ahorita preguntar, Erika, entonces, a la luz de este comentario de Alfredo, eh, quizá las personas que estén viendo el programa digan, oye, pero a ver, garantías judiciales y debido proceso, ¿para quién? Porque aquí hay un papel que tú mencionabas, Erika, hace un ratito, que vale la pena destacar, que es el papel de la víctima, es decir, la naturaleza de civil de la víctima, el hecho de que ella no forme parte de la Armada de México, pues es la llave que abre toda esta reflexión. Entonces, sin embargo, pues la víctima no es quien acude ante la Suprema Corte, está ahí la víctima. ¿Cómo entender estos derechos a los que se refiere Alfredo? Garantías judiciales, debido proceso, pero para todos, Erika, entonces. Sí, el hecho de que sea el quejoso, que es peculiar porque en los asuntos que ya la Corte Mexicana se ha pronunciado, insisto, en los penales, pues siempre quien acudía era la víctima para decir, oye, estoy en un problema con un militar y lo está juzgando la justicia militar y yo quiero que lo juzgue la justicia civil porque yo soy civil. Sí, esto es peculiar. Sin embargo, el hecho de esta resolución no es solamente pensando en la víctima, porque recordemos que el debido proceso implica que todos tengamos derecho a un juez que sea correctamente competente, que constitucionalmente sea competente para
determinar si he cometido un ilícito o un delito o no. Y esto abarca también al quejoso. La situación es de que él también tiene que tener un debido proceso en el procedimiento en el ámbito administrativo, que sea el juez que realmente sea el competente y que cumpla sus derechos. Y entonces esto es muy importante. ¿Por qué? Porque debemos recordar, insisto, por ejemplo, la situación misma es que ya lo abordaremos quizás más adelante, pero pues me adelanto un poco al decir que sea la Secretaría de Función Pública, usando la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Esa nueva ley sí tiene un capítulo específico en que los denunciantes o las personas que fueron a poner noticia de que fueron un hecho ilícito por parte de un servidor público tienen intervención en estos procedimientos, o sea, explícitamente lo tienen. Entonces también esto es muy importante. ¿Por qué? Porque finalmente la víctima podrá aportar también pruebas que considere o alegar o estar al tanto de lo que suceda. Insisto, esto, como en los procesos del tipo penal, no demerita el debido proceso del presunto responsable. Por el contrario, el hecho de que se cumpla el proceso penal para todos, el debido proceso para todos, pues implica en que tiene legitimidad esa sanción que le vayan a poner. Entonces, eso es muy, muy importante que al público le quede claro, que el hecho en que cualquier tipo de procesos se determine que la víctima tiene derechos y que se le respete el debido proceso, no significa que se va a demeritar el debido proceso del que está siendo acusado. Por el contrario, sabemos que el debido proceso es algo que está en la Constitución, que es un derecho humano, y que además las cuestiones procesales, que pues no son solamente cuestiones de trámite, son cuestiones de orden público en que toda la sociedad estamos interesados en que se cumplan correctamente los procesos por los jueces que deben corresponder y con las normas que deben corresponder. O sea, eso es muy, muy importante porque nos da seguridad jurídica a todos los demás, que cuando pase un hecho similar tendremos claro qué es lo que se nos debe respetar. O sea, eso es lo que debemos entender, que una decisión así no solo beneficia a la persona que es el quejoso o a las personas que están en ese problema determinado. Sentencias así de la Corte le dan un mensaje a la sociedad para saber que en un hecho similar qué es lo que va a hacer, qué va a pasar en un proceso, y eso nos da seguridad jurídica a todos. Y ese mensaje, qué valioso, ¿eh? Qué valioso, Erika, qué bueno que lo mencionas, porque también hay un párrafo en la sentencia donde dice, bueno, estos límites a la competencia del fuero castrense o del poder disciplinario, ya sea de la Secretaría de la Defensa o de la Secretaría de la Armada, pues en estos tiempos actuales son muy importantes, ¿no? La propia segunda sala lo refiere y creo que es un acierto que tú nos lo recuerdes. Voy contigo, Alfredo, para lo siguiente. A ver, ese artículo específico de la Ley Orgánica de la Armada de México, el 29, pues es una norma, si uno lo lee, y obviamente invitamos a las personas que están viendo el programa a que se acerquen a esta normativa, vale la pena que la conozcan, que la lean, pero si uno lo lee, es una norma atributiva de competencia. Es decir, simplemente atribuye la competencia para que en el ámbito del poder disciplinario de la Armada, pues se apliquen las sanciones que correspondan. ¿Cuál es el problema ahí? Es una norma, el problema desde la óptica de la sentencia es una norma sobreinclusiva, es una norma que no distingue. ¿Qué es lo que sucede de fondo con ese artículo 29, Alfredo, por favor? Claro, bueno, básicamente el segundo apartado del estudio de fondo analiza la problemática de este artículo, ¿no? ¿Cuál es, ya sentado que está prohibido que por la Constitución que la Armada de México instaure procedimientos contra civiles, bueno, contra sus miembros, pero cuando esté involucrado un civil, básicamente la segunda sala analiza cuál es el problema de la norma que simplemente dice que los órganos de la Armada, los órganos disciplinarios de la Armada, serán los competentes para conocer de faltas graves a la disciplina naval. Y aquí, pues el problema
no es tan complejo, ¿sí? Porque a la luz de los precedentes en los que se condenó al Estado mexicano, ¿sí? Se identificó que el problema con las normas de atribución competencial a la jurisdicción militar, ¿sí? Tienen o deben, ¿sí? Incluir expresamente, ¿sí? La exclusión, ¿sí? De su competencia cuando está involucrado un civil, ¿sí? Esa fue la razón por la que la Corte Interamericana primero y luego la Corte Mexicana en asuntos subsecuentes dijeron el artículo 57 del Código de Justicia Militar es inconstitucional. ¿Por qué? Porque si bien hay cierta competencia para ciertas conductas que actualizan el fuero militar, ¿sí? No haces una cosa que suena muy rimbombante, pero es la exclusión por sujeto pasivo, que quiere decir, se excluye la competencia del órgano militar si el sujeto pasivo, o sea, el que sufre las consecuencias de la conducta, es un civil. Entonces, el problema con este artículo es que no incluye esa excepción y no solo no la incluye expresamente, o sea, eso sería lo más fácil para la Corte decir, a ver, expresamente no incluye ninguna excepción y entonces si habla de faltas, pues como no hace ninguna distinción, se refiere a todas. Pero no, también se hace un análisis de ese artículo en todo el contexto, ¿sí? Normativo en el que rige, o sea, como parte del fuero no penal de la Armada. Y entonces ahí se ve que no tiene algún otro artículo que diga, en este caso se va a ir a la jurisdicción civil, o que incluso hay un argumento interesante, yo diría, ni quisieron tampoco regularlo así, porque cuando cambiaron este artículo, ¿sí? Hicieron la salvedad para el derecho penal, ¿sí? Pero no la hicieron para el derecho administrativo sancionador. Entonces la Corte dice, eso solo puede interpretarse como que quisieron mantener toda la jurisdicción sin excepción en los órganos de la Armada. Y entonces eso robustece, ¿sí? La interpretación de que es inconstitucional porque no incluye la exclusión explícita, ni se quiso incluir tampoco, ni podemos interpretar por qué también la Armada lo ha interpretado así. Y entonces también se analizan documentos de la Armada de cómo ella misma ha interpretado este artículo como si le diera jurisdicción sobre procedimientos que involucren a civiles. Tan es así que tenemos el caso, o tuvimos el caso en la Suprema Corte. Oye, este alcance del artículo 29 es algo muy importante. Ahorita voy a preguntarte un detalle sobre eso, Erika. Nada más para precisar, Alfredo, hubo una reforma relativamente reciente, ¿verdad? Quizá de un tema semántico ahí, un tanto, digamos, lingüístico, pero sí la hubo. Sí, de hecho, hubo dos reformas que se explican en el proyecto. Lo que pasa es que la última reforma a la ley orgánica de la Armada fue de estilo, fue cosmética, fue para mejorar la redacción. Entonces, la Corte se remite más bien al procedimiento de reforma, ¿sí? Que creó un nuevo régimen disciplinario en la Armada, ¿sí? En aquel momento, por ejemplo, había todavía tribunales navales para ver delitos navales. Y en esa reestructuración que se hizo, me parece, en el año de 2002, ¿sí? Se dijo, no, todo lo penal militar, sea cometido por los miembros de la Armada de México o por los miembros del Ejército y la Fuerza Aérea, ¿sí? Se va a ver en el Código de Justicia Militar, ¿sí? Y el régimen disciplinario no penal, ¿sí? Se va a ver en cada legislación disciplinaria en cada uno de los organismos castrenses. Y entonces, cuando se hizo esta reforma, en 2002 fue cuando se crearon
los órganos disciplinarios, o se les dio su connotación actual, y se hizo esta, digámoslo así, esta asignación de competencia a las faltas contra la disciplina naval. Correcto. Oye, a ver, Erika, en este sentido, por ejemplo, alguien podría decir, y obviamente la sentencia lo explica, que dado que el artículo 29, como lo acaba de explicar muy bien Alfredo, se trata de una atribución competencial que incurre en el error omisivo de no hacer la distinción por sujeto pasivo, pero alguien podría decir, oye, ¿y por qué no la Corte acude a una interpretación conforme? Es decir, ¿por qué no la Corte interpreta que el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Armada de México es constitucional, entendiendo que la limitación por razón de sujeto pasivo está implícita pues por los antecedentes que ustedes mismos han contado, Radilla, la interpretación correcta del artículo 13 de la Constitución, etcétera. El tema de la interpretación conforme en la sentencia, Erika, si fueras tan amable, un comentario te pido. Sí, claro, la sentencia explica muy bien por qué no se puede hacer una interpretación conforme, y me parece que es un poco lo que venía ya diciendo Alfredo. Cuando hacen este análisis de la norma en específico cuestionada, ese artículo 29, pues no se encuentra por ningún lado que hubiera alguna intención o algún sustento para decir que sí puede incluirse, que será la justicia del orden civil la que resuelve estos asuntos cuando está un civil como víctima o sujeto pasivo de esta conducta ilícita. Por el contrario, como bien lo dijo Alfredo, y así se dice en el proyecto, es contrario, toda la investigación que hace la sentencia y lo plasma, nos lleva a concluir que no, por el contrario, lo que quiere la jurisdicción castrense es seguir conservando esa competencia única y de manera exclusiva, porque obviamente sí parece que hacen un refuerzo a esta idea a partir de que tuvieron que cambiar el Código de Justicia Militar, el artículo 57, cuestionado en la sentencia de Radilla, porque aun cuando estaba la sentencia de Radilla, aun cuando la propia Corte Mexicana empezó a emitir pronunciamientos a partir de esta sentencia para declarar inconvencional ese artículo 57, seguía sucediendo. Tuvo que ser una reforma en junio de 2014, si no mal recuerdo, donde específicamente tuvieron que poner no habrá competencia castrense cuando esté involucrado un civil. Entonces me parece que hace muy bien la segunda sala no llegar a una interpretación conforme, primero por la técnica de que no hay algo que sustentara que puedo darles interpretación a ese artículo, cuando toda la idea del legislador me lleva a lo contrario. Y dos, insisto, con los mensajes que se deben sacar a partir de las resoluciones, es que el mensaje debe quedar claro, es que no podemos dejar a la interpretación situaciones en que deben quedar con claridad quién es el competente. Entonces me parece que sí hace un gran trabajo la sentencia para interpretar por qué no puede hacer esta interpretación conforme, y lo sustenta que es como la misma Corte Mexicana ha dicho que en los casos penales no puede haber interpretación conforme. ¿Por qué? Porque es tan evidente o perjudica una norma de ese tipo tan directamente a los derechos humanos que no debemos optar por ese tipo de resolución. Entonces me parece que es una sentencia que debe ser tomada muy en cuenta para cuando sí es posible hacer la interpretación conforme y cuando no. En este caso, por tanto, habiendo la Corte explorado la posibilidad y dicho que no existía de la interpretación conforme, la declaratoria es inconstitucional. No hay otra manera de resolverlo, ¿verdad, Erika? Sí, la declaratoria es de inconstitucionalidad de este artículo. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan. Todavía tenemos varios asuntos, varios temas que seguir conversando con nuestros invitados alrededor de este amparo en revisión, el 98/2020. Importante, ya lo ven ustedes, ya lo han escuchado, una importante resolución de la segunda sala de la Suprema Corte alrededor del alcance de la jurisdicción castrense en faltas administrativas. Regresamos enseguida.
Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en la conversación con nuestros invitados sobre el amparo en revisión 98 diagonal 2020. Y quiero regresar contigo, Alfredo Narváez, porque escuchando el importantísimo comentario de Erika sobre el tema de la interpretación conforme, estaba yo recordando, pensando que tú eres además de tu trabajo jurisdiccional, pues eres un profesor también de derecho, eres un académico, te interesa la doctrina jurídica y la ejerces también. Y te quería preguntar sobre esto, más allá de la sentencia, pero me interesa tu criterio de jurista. Oye, la Corte cierra en esta sentencia y en otros precedentes, pues ya Erika lo precisaba, la posibilidad de hacer interpretación conforme en tratándose de normas penales y también, por cierto, de normas que discriminen. Por ahí hay varios precedentes. Pero yo te quiero preguntar, ¿y ni siquiera podría ser una interpretación conforme, digamos, pro reo? Es decir, una interpretación conforme favorable. De plano, se observa que la puerta está cerrada a esta técnica hermenéutica en materia penal y de no discriminación? Bueno, no lo formularía yo así, nada más que espero ser muy claro cómo abordamos esto. La cuestión es, la conclusión es que no se puede en materia penal, ¿sí? Y en normas discriminatorias, pero lo que hace la segunda sala, ¿sí? Es encontrar un común denominador, ¿sí? Entre estos dos supuestos, ¿sí? De por qué puedo y no puedo, o cuándo puedo y cuándo no puedo hacer interpretación conforme. Y si analizamos la sentencia, lo hace con una referencia al principio pro persona, ¿sí? El principio pro persona dice, yo no puedo interpretar una disposición de derechos humanos, ¿sí? Que no favorezca la protección de la persona en todo tiempo, ¿sí? La protección más amplia, perdón. Entonces, básicamente, lo que dice la Corte es, nosotros muchas veces vamos a tener asuntos donde colisionan dos derechos, ¿sí? Y hay personas de ambos lados y entonces el pro persona no es del todo el mejor elemento para saber cuál es la mejor decisión, ¿sí? Pero en estos casos, ¿sí? La colisión no es entre dos derechos. La colisión es entre derechos, ¿sí? Que aplican tanto al inculpado como a las víctimas, ¿sí? Y otro principio constitucional que es la disciplina militar. Entonces, digámoslo así, el criterio de la Corte para decir no, aquí no va, es por las implicaciones que eso tendría para los derechos. Dice, si yo interpreto, ¿sí? Y hago prevalecer el principio de disciplina, vulnero más un derecho fundamental, ¿sí? Que si lo haría simplemente declarando inconstitucional el artículo. Y entonces, ante esa ponderación, ¿sí? Dicen, no, tengo que interpretar favoreciendo a la persona. Pero quizás puede haber algún otro supuesto, ¿sí? Aunque la Corte ya lo ha manejado así como, no, penal no se vale. Pero creo que podemos analizar la racionalidad de eso y es, no, en penal no, porque vulnera estos derechos. La taxatividad en la aplicación de la ley. Y ponle que ni siquiera sea necesariamente que vulnere, sino que lo restrinja. El pro persona es un instrumento muy... es a veces muy complejo, sí, de ver cuándo se va a usar y cuándo no, pero creo que en este caso estaba bastante claro que el dilema es o favoreces a la persona y sus derechos, y aquí estamos hablando de las dos personas, la víctima y el inculpado, ¿sí? O favoreces a la disciplina militar. Ahí estaba la última colisión y la Corte dice, a ver, el pro persona nos obliga a no poder interpretar conforme en este caso. Oye, y ahí es muy importante también lo que Erika nos comentaba hace unos minutos de la seguridad jurídica, porque el mensaje sí es claro. O sea, el mensaje es claro y evidentemente cuando tú cierras la puerta para interpretación conforme, pues ya no hay duda de que la norma siendo inconstitucional, pues no puede ser aplicada. Y en términos
el pro persona, pero también de la seguridad jurídica que mencionaba Erika, que es muy relevante. Bueno, Erika, nos estamos acercando ya al final, nos quedan algunos minutos todavía, pero no quiero dejar de preguntarte por algo que anunciabas hace ratito y vale la pena apreciar. ¿Cuáles son las consecuencias entonces? A ver, ya Alfredo nos dijo, es inconstitucional, no hay posibilidad de interpretación conforme. A ver, ya está, inconstitucional el artículo 29. Bueno, ¿qué pasa con estas conductas que fueron objeto de denuncia por parte de la afectada, de la víctima? Entonces, ¿cómo concluye la sentencia, Erika? Sí, la sentencia es muy clara en concluir, bueno, no es inconstitucional, esto tiene que ser de la justicia civil, llamémoslo lo que no es castrense, no un juez civil, aclaremos esto al público, y entonces hace muy bien el estudio la sentencia diciendo, bueno, si lo dejamos que sea el órgano administrativo, que es el órgano interno de control, pues finalmente va a ser un militar también el que lo encabeza. Entonces la situación, si queremos hacer que esto sea del ámbito que no tenga nada que ver con el castrense, lo que debe ser es la Secretaría de la Función Pública aplicando la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos. Entonces esto podríamos pensar, bueno, es cuestionable, ¿por qué? Pues no, pues me parece que es lo más sano y correcto que puede haber, porque ¿qué podría pensarse? Que entonces hubieran declarado una inconstitucionalidad y que no hay nadie que lo juzgue, no, porque volvemos a lo que ya comentamos. Estas situaciones no pueden generar impunidad, sino lo que queremos es una corrección constitucional en los procesos, que sea el juez competente. Entonces esto lo hace muy bien la sentencia y pues también pueden surgir otras preguntas que se podría cuestionar el público. ¿Qué va a suceder? Esto no violaría no viciden porque a la persona ya se le juzgó en un fuero y ahora la vas a mandar a que repita todo. Pues no, porque también el Pleno de la Corte por casos penales ya ha dicho, no se viola no viciden porque finalmente no hay una sentencia firme que ya sea cosa juzgada. Entonces, obviamente, puede hacerse esto. ¿Qué ha pasado a partir, perdón que insista, pero pues es que esta situación se ha dado mucho en los casos penales a partir de la sentencia de Radilla, pues que también puede generarse otra pregunta. Entonces, ¿qué va a suceder con lo investigado? O sea, ¿van a empezar de cero o no? Pues posiblemente una solución que no le corresponde a la Corte, insisto, porque este es un asunto de mera constitucionalidad, pero que posiblemente el colegiado que tendrá que ver todo lo de legalidad, pues pudiera decir que pueden ser válidas las investigaciones que ya se tenían en el ámbito castrense para evitar que se quede sin investigación o alargar esto un tiempo que no vaya con un plazo razonable para definir una situación jurídica. Entonces estas son planteamientos que válidamente se pueden hacer, pero considero que hay respuestas jurídicas y razonables que se pueden dar para considerar que no hay ninguna violación. Al contrario, hay será un proceso donde se cumpla el debido proceso como derecho humano y esto es muy importante. Es muy importante, coincido y qué bueno que nos precisas esto porque pues ya será en el ámbito competencial de la Secretaría de la Función Pública, no en el órgano interno de control, también esta presión es muy importante, en donde se dilucide y probablemente, pues sí, lo investigado pues se tome en cuenta y ahí habrá actuaciones pues ya realizadas, ya desahogadas, etcétera, ¿verdad? Oye, Alfredo, una última pregunta en estos 2 minutos finales del programa. La sentencia también hace una mención que me parece que vale la pena destacar porque esto tiene consecuencias hacia adelante importantes, relevantes. Algunas garantías, algunos preceptos que son aplicables a materia penal, y me acordé ahora que mencionaste el tema de taxatividad, por ejemplo, pero también quizá presunción de inocencia, digamos, principio de legalidad en materia penal en sentido genérico del 14 párrafo tercero de la Constitución, se puede extender al derecho administrativo sancionador. Cuéntanos, haznos un comentario, por favor, sobre esto, porque me parece que tiene
mucha relevancia y sobre todo por lo que pudiera venir más adelante, ¿verdad? En otros casos. Sí, bueno, ambas salas de la Corte, sí, ya han reconocido que hay ciertas garantías del derecho penal, sí, que son plenamente aplicables al derecho administrativo sancionador por la gravedad de las faltas, básicamente. Y esto, en el fuero castrense, a mí me parece que es mucho más evidente, porque en el fuero castrense la distinción entre derecho penal y no penal, independientemente de que unas cosas estén sancionadas en el Código de Justicia Militar y otras en la Ley de Disciplina del Ejército y la Fuerza Aérea, por ejemplo, es un día de privación de libertad. O sea, hay arrestos que son sanciones administrativas, ¿sí? Y duran hasta 15 días. Y a partir del día 16, eso ya se vuelve, si la sanción es de 16 días, ya es una sanción por un delito. Entonces creo que sí es importante que sean aplicables las garantías, ¿sí? a estos procedimientos, porque están en juego derechos muy, muy importantes. Ahí está. Muy bien, pues Erika Zárate, Alfredo Narváez, muchísimas gracias. Gracias a ambos por ayudarnos a entender el alcance y el significado de esta importante sentencia que resuelve el amparo en revisión 98/2020. Y gracias a usted que hace posible su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.